le vamos a dar con muchísima alegría y gusto la palabra a la profesora Claudia Bernaza, que también nos va a ofrecer su mirada siempre crítica y situada de su lectura atenta al libro de Daniel García Delgado. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias Cristina, por supuesto a Daniel por esta invitación, a Nerio y a Beto por compartir esta mañana con ustedes. Vamos a decir el nombre del libro para que nadie deje de buscarlo. Estado, sociedad y pandemia, ya nada va a ser igual, no se lo pierdan. Y les voy a comentar lo que a mí me pasó. En primer lugar, recordé y valoré lo que ha sido y continúa siendo Flaxo como un faro académico, como un lugar de búsqueda de discursos académicos alternativos. Y esto quiero ponerlo en valor porque sigue, aún con todos los esfuerzos que hemos hecho de producir conocimiento propio y situado, de crear nuevas universidades en lo profundo de nuestro territorio, aún con todos esos esfuerzos, sobre todo en las grandes ciudades, y ni que hablar en Cava, los discursos académicos de las ciencias políticas y las ciencias sociales, los hegemónicos, siguen leyendo a los autores de europeos, anglosajones, eso sigue ocurriendo, hay una inercia en ese sentido, en la que están inmersas universidades muy prestigiosas, tanto del circuito público como del privado. Y Flaxo, desde hace muchas décadas, es el discurso alternativo. Y celebro que lo siga haciendo. Y a mí me ha formado como joven, cuando buscaba la palabra distinta, la palabra diferente, para leer lo que me estaba pasando, lo que nos estaba pasando. Así que esto sigue sucediendo y es lo primero que tengo que celebrar. Que Flaxo siga siendo lo que a mí me hizo tan bien siendo una joven estudiante. Y que orgullosamente hoy comparto y acompaño como docente. Por otro lado, me pasa lo mismo con Daniel García Delgado. Desde el primer momento que lo leí, ya hace varios años, no digamos cuántos, pero desde que lo empecé a leer a Daniel, siempre es esa palabra que decís, ay, está diciendo lo que yo quería decir y no me salía y no sabía cómo decirlo. Cuando un autor habla por nosotros, eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero no que habla por nosotros porque nosotros no estamos pensando, como nos pasa con los medios hegemónicos. Dice aquello que está haciéndonos ruido en la cabeza, nos está dando vuelta en la cabeza, y no lo podemos decir justamente porque los medios hegemónicos hablan por nosotros. Y de pronto aparece una voz alternativa que dice aquello que está en el fondo, detrás de toda esa hojarasca, está recorriéndonos como pensamiento y no lo logramos esbozar porque hay mucho ruido alrededor, mucha hojarasca y mucha palabra hegemónica, que nos habla, que trata de pensar por nosotros. Así que bueno, Daniel García Delgado siempre dándole palabras a nuestro pensamiento, a lo que nos está pasando. Y en este momento, o este libro, a mí me suena, permítame la metáfora un poco actualizada, me suena que Daniel es como un dron, que va recorriendo, ¿vieron todo lo que pasa? Y en ese recorrido que hace, planea, ¿no?, la realidad y nos va contando lo que ve, y a eso que ve le agrega todo lo que piensa, todo lo que elabora, todo lo que analiza. Así que gracias por ser nuestro dron permanente, Daniel. La verdad que es un placer. Y nos trae lecturas alternativas, y nos trae a Francisco, y nos trae a Piketty, y nos trae una cantidad de autores que uno dice, ah, bueno, acá tengo para seguir leyendo. Bueno, dicho esto, voy a tomar, uno podría comentar varias cosas del libro, pero yo voy a tomar 3 que me llamaron la atención, que me gustaron, y después hago una reflexión final. En primer lugar, y siguiendo con el tema de Francisco, y de su recurrencia, porque Daniel lo recurre varias veces al pensamiento de Francisco, me interesó mucho esto de pensar en que estamos entrando o se están percibiendo aires de un modelo neocomunitario. Me pareció muy interesante porque es cierto, y acá apelo al pesimismo de Beto, es cierto que a ese modelo neocomunitario no le está siendo fácil instalarse, pero la pandemia
ha develado que ese modelo existe, está en la profundidad del territorio, está encontrando sus formas en el marco de esta tragedia sanitaria, y esas formas tiene que estar allí el cientista atento, encontrándola, dándole valor, poniéndole palabras para que sea más conocida, más reconocida y finalmente fortalecida. Así que gracias por pensar en una organización neocomunitaria en un contrapunto que me pareció interesante, que es que mientras los liberales obviamente van a decir que todo lo que hacemos es control, nosotros sabemos que es cuidado. Y aquí aparece el enfoque del cuidado como un enfoque súper interesante. Ese cuidado comunitario aparece como un enfoque que también me está interpelando como legisladora en este momento, en una cantidad de proyectos de ley que están apareciendo, y soy autora de algunos de ellos, donde la comunidad, las respuestas comunitarias, tanto las respuestas de acompañamiento como las respuestas frente a la vulneración de derechos, a la tragedia sanitaria, o a la necesidad de pibes y pibas de tener un lugar donde vivir, todas esas respuestas comunitarias tienen que ser puestas en valor y tienen que tener letra en la ley. Nosotros estamos teniendo una consigna con nuestro grupo de militantes, con las organizaciones de los chicos del pueblo, que es la ternura será ley, en homenaje a aquella consigna con ternura venceremos del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Daniel García Delgado nos está el día diciendo, el cuidado será ley, ¿no es cierto? Toda esta, que también es una consigna muy potente porque la trajo también muy fuerte, y antes de la pandemia, el movimiento de mujeres. Así que gracias por poner en valor ese proyecto que se abre paso dificultosamente entre los poderes fácticos. Y quiero quedarme un ratito, unos minutos, en lo que para mí fue el capítulo más fascinante del libro. Por suerte es uno de los últimos, así que van a leer todo antes de llegar, que es el capítulo donde nos describe la metrópoli. Creo que es el 6, si mal no recuerdo, vos después, Cristina, corregime, donde nos describe la región metropolitana, pero sobre todo nos describe la ciudad de la furia. No saben lo que es para los que no somos de ciudad autónoma, que un porteño, porque yo creo que Daniel es porteño, no sé exactamente dónde ha nacido, pero tiene así como una marca de porteñidad en cómo, en donde él transcurre su tiempo, el lugar que él habita. Y esa descripción de la ciudad de la furia, de esta ciudad que marketinea todo el tiempo, esto no son palabras mías, están en el capítulo, marketinea todo el tiempo con la participación, que tiene la constitución más participativa de nuestro Estado federal, y que sin embargo es la ciudad de los sujetos aislados, es la ciudad de los individuos que piensan para sí mismos, es la ciudad de las familias mínimas. La verdad que me pareció interesantísima esa descripción, ¿no? Es la ciudad del ambiente, es la ciudad de las bicicletas. Ahora, la verdad que también es la ciudad de los gorilas. Discúlpenme la palabra poco académica, ¿no? Es la ciudad del consumo individual. Entonces, ese contraste, ¿no? Entre el discurso que emana de la Constitución de la ciudad, ese discurso que emana de sus gobernantes, el discurso que emana de cada publicidad callejera, versus una realidad de sujetos absolutamente aislados y en muchísimos casos desinteresados del otro. Así que te agradezco muy particularmente el capítulo de la ciudad de la furia, y la verdad, permítanme una recomendación a mi profesor de toda mi juventud, pero también a mi amigo, ¿no? Yo creo que esto va para novela, porque no sé si todos saben que Daniel también escribe ficción. Él ha hecho una novela deliciosa que habla de un investigador perdido en la ciudad de Buenos Aires. No recuerdo exactamente el nombre, pero ese era el argumento. Y además Daniel es fotógrafo y nos regala unas imágenes de la ciudad hermosas. Así que acá me pongo en una suerte de representante literario de Daniel para recomendarle
que ese capítulo 6 se convierta en un libro en sí mismo sobre la ciudad de Buenos Aires con las maravillosas fotografías que has capturado de esta ciudad. Yo creo que conoces como pocos el espíritu de esta ciudad y nos lo regalás a quienes no la habitamos, pero que la transitamos y que necesitamos descifrarla. Finalmente, comentarles que yo soy optimista. Yo soy optimista, creo que eso es lo lindo, Beto, ¿no? Que tengamos de todo un poco en el cuerpo docente de Flaxo. Soy empecinadamente optimista, el optimismo está en mi ADN, pero también el optimismo lo tomo como un método, y como un método de las ciencias sociales, porque tengo sobradas muestras, este continente me da sobradas muestras para ser optimista en tanto método científico. Y me refiero a Bolivia, y me refiero a Chile, y tomo tus propias palabras, Beto, en un año pasó lo de Chile. En un año, y me imagino lo que nos ha pasado a todos los que peinamos canas, cuando escuchamos las mismas consignas y las mismas canciones que escuchábamos allá en los 70, cantadas, expresadas por una nueva generación. Una nueva generación que seguramente también es permeable a las consignas de la derecha, como alguien está poniendo ahora en el chat, pero que guardó en los libros de sus padres, en los discos de vinilo de sus padres, no sé dónde, guardó que el pueblo va a vencer y lo está cantando a los gritos, en Santiago, en donde recorreremos las calles nuevamente, las calles de Santiago ensangrentado. Imagínense lo que es para la generación del 70 escuchar esa canción cantada por una generación de entre 15 y 30 años en la Santiago de hoy. Una Santiago que sigue ensangrentada. Así que permítanme ser científicamente optimista. Y además pensar que en nuestro país, y permítanme un comentario final sobre eso, pensar que en nuestro país el peronismo se logró recomponer, logró arrebatarle la renovación de su mandato a Macri, con una inteligencia feroz surgida desde la política y desde el liderazgo de una mujer. Desde ese lugar, hoy ese frente está llevando adelante una agenda legislativa de la cual doy fe, doy testimonio, porque estoy allí, que se las trae, que trae todo un enfoque comunitario, social, distributivo, muy novedoso, que le pelea palmo a palmo a la derecha cada ley, que además juega en tándem y en una suerte de jueguito, en una suerte de pared para meter algunos goles con el Poder Ejecutivo, cuando declara a la conectividad y a la comunicación como servicio esencial, como servicio público esencial. Y ahí estamos palmo a palmo tratando de llegar a un proyecto de ley para que sea gratuita la Internet educativa. Estamos peleando palmo a palmo el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Digo, hay señales, aún en este pueblo, aún y a pesar de la hojarasca, de todo ese ruido que meten los medios hegemónicos todos los días, cada día, no nos han vencido. Así que gracias Daniel, y vamos por el libro de la metrópoli. Cuando uno se adentra en el territorio y está en otros lugares, además de encontrarse con los proyectos de muerte, con vidas sin sentido, con muy proclives, ¿no? Todo un lugar muy proclive a comprar este tipo de discursos, a hacer lo propio, ¿no? También aparece con meridiana claridad proyectos muy solidarios a los que quizás no se les pone nombre, a los que quizás no se los llama ni peronismo, ni cristianismo, pero que están allí, ¿no? Como prácticas solidarias, como discursos solidarios, de hermandad, de encuentro, de comunidad. Lo que nos falta, y esto para mí sí es un rol central del Estado, es ponerlos en valor, darle voz,
Algún esfuerzo está haciendo el Canal Encuentro, algún esfuerzo está haciendo la TV pública, habrá que redoblar los esfuerzos en ese sentido, porque ese discurso de lo comunitario también impregna, porque nuestro pueblo es muy solidario, ese discurso también impregna, no solo los discursos de ultraderecha o los discursos del odio. Seguramente personas de muy bajos recursos van a tener un reclamo fuerte de seguridad, y un fastidio enorme contra los delincuentes. Y eso no es necesariamente discurso de derecha, sino que a nosotros también nos toca reconocer que la inseguridad golpea principalmente a las clases más bajas, digamos, ¿no? Y tendremos que reconocerlo, porque si no el progresismo también genera un discurso que no es eficaz para nuestra gente, porque nuestra gente necesita que también el progresismo le dé una respuesta a las situaciones de inseguridad. Así que creo que es una política, digamos, hay estrategias tanto de las fuerzas políticas como estrategias legislativas, como desde las carteras de comunicación a poner en marcha para esto. Del otro lado están los grandes poderes, los poderes fácticos, con unas que tienen sus cajas de resonancia enormes, no casualmente son dueños de los principales diarios, vemos el rol que juega O Globo, Televisa, Grupo Clarín en Argentina, digamos, el esquema se repite, ellos saben que necesitan de esos micrófonos altisonantes para poder acallar cualquier discurso social, comunitario, contrahegemónico, y nosotros seremos David contra Goliat con una sola piedra, pero que con mucha inteligencia seremos capaces de pegarle en el ojo, ¿no? Al monstruo. Veremos, en eso estamos, creo que es uno de los problemas más difíciles de resolver.